Las historias siempre me encuentran. Esta llegó firmada con un nombre real, Marcos Vidal. No pidió anonimato ni hizo advertencias previas. Solo escribió que lo que ocurrió fue tan cotidiano que durante mucho tiempo intentó reducirlo a un error de percepción. No lo consiguió. Marcos vive solo en un departamento antiguo, heredado tras la muerte de un familiar. No es un lugar cargado de símbolos ni recuerdos visibles. Pocas cosas en las paredes, muebles funcionales, una rutina estable. Justamente por eso, el retrato destaca desde el principio, aunque durante años no haya significado nada. Es un retrato familiar antiguo, enmarcado en madera oscura. 3 personas posan frente a la cámara: un hombre, una mujer y un niño. La fotografía no tiene nada de inquietante. Es rígida, formal, propia de otra época. Marcos sabe que perteneció a sus abuelos, aunque nunca se detuvo a pensar demasiado en ellos. El retrato siempre estuvo ahí. No recuerda el día exacto en que fue colgado en esa pared, frente al sofá. Simplemente formaba parte del fondo, como esos objetos que dejamos de ver de tanto convivir con ellos. Durante años, pasó frente a él sin detenerse. La noche en que todo cambió, no tuvo nada de especial. Marcos llegó tarde del trabajo, cansado, con la cabeza ocupada en asuntos que prefería no pensar demasiado. Dejó las llaves sobre la mesa, encendió una luz tenue y se sentó en el sofá por unos minutos. No estaba mirando el retrato cuando sintió la incomodidad. Fue algo previo a la razón, una ligera sensación de desajuste, como cuando algo no encaja del todo, pero todavía no sabes por qué. Levantó la vista casi por reflejo. Se acercó al cuadro sin apuro. Al principio no supo identificar que era distinto. El marco seguía igual, los colores también. Las figuras ocupaban el mismo lugar. Aún así, la sensación persistía. Marcos se quedó frente al retrato más tiempo del habitual. Entonces notó el primer detalle. El niño. No había cambiado de expresión de forma evidente, pero su mirada ya no parecía completamente frontal. Era una desviación mínima, casi imperceptible, como si estuviera observando algo fuera del encuadre. Retrocedió un paso. Pensó en el cansancio, en la sugestión, en lo fácil que es engañarse después de un día largo. Se dijo que la memoria no es una fotografía fiel, que los detalles se mueven con el tiempo. Decidió no darle importancia. Esa noche evitó mirar el retrato. Pasó frente a él con rapidez, sin detenerse. Durmió mal, pero no por miedo, sino por una inquietud vaga que no lograba ordenar en palabras. A la mañana siguiente, con la luz del día entrando de lleno en el departamento, volvió a observar el cuadro. El niño parecía normal, la mirada recta, la expresión inmóvil. Marcos sintió alivio, incluso cierta vergüenza por haberse dejado llevar por una impresión nocturna. Durante varios días, no ocurrió nada. La rutina volvió a imponerse. El retrato regresó a su lugar de objeto neutro, sin carga, sin historia activa, hasta que volvió a sentirlo. Esta vez no fue de noche. Fue al atardecer, mientras pasaba frente a la pared rumbo a la cocina. No miró directamente el cuadro, pero supo que algo estaba fuera de lugar. Se detuvo y volvió sobre sus pasos. La mujer del retrato parecía distinta, no de una forma clara. No sonreía ni fruncía el ceño. Sus labios estaban apenas más tensos, como si la expresión hubiera sido ajustada sin cambiar del todo. Marcos comparó el retrato con una fotografía antigua guardada en una caja. Eran idénticos, al menos en apariencia. Sin embargo, al colgar nuevamente el cuadro en la pared, la incomodidad regresó, más definida que antes. Esa noche, por primera vez, pensó que el cambio no estaba en la imagen de día, sino en cómo se presentaba cuando él estaba allí, detenido frente a ella, prestando atención. No sintió miedo. Sintió la certeza incómoda de que el retrato ya no era completamente pasivo. Y esa idea, silenciosa y persistente, fue mucho más difícil de descartar que cualquier explicación lógica que intentara darse. Marcos escribe que, a partir de ese momento, comenzó a prestar atención a algo que antes no hacía.
no a los cambios evidentes, sino al instante previo, a esa sensación mínima que aparecía antes de mirar el retrato, como una advertencia corporal difícil de explicar. El cuadro no cambiaba de golpe. Algo en él se desplazaba primero dentro de Marcos. Las noches se volvieron el territorio más inestable. Durante el día, el retrato parecía resistirse a cualquier alteración. La luz natural lo volvía plano, casi inocente. Pero al caer la noche, cuando el departamento se llenaba de sombras suaves y silencio, la incomodidad regresaba. No siempre encontraba un cambio claro. A veces era solo la impresión de que las figuras estaban ligeramente más cerca entre sí. Otras que el fondo parecía más oscuro, como si la escena hubiera sido tomada con otra intención. Ningún detalle aislado era suficiente para afirmar algo concreto, pero el conjunto ya no coincidía con el recuerdo que tenía de la imagen. Marcos intentó racionalizarlo. Pensó en la fatiga visual, en la forma en que la mente completa patrones cuando permanece demasiado tiempo observando lo mismo. Incluso buscó información sobre fotografías antiguas, sobre cómo el desgaste del papel puede generar ilusiones ópticas. Nada de eso explicaba la regularidad con la que la sensación aparecía. Comenzó a evitar el retrato de manera involuntaria. Pasaba frente a él sin mirarlo directamente, como si sostener la mirada fuera una forma de provocarlo. No era miedo lo que sentía. Era una cautela extraña, como si observar demasiado pudiera consolidar algo que aún estaba en movimiento. Una noche, decidió hacer algo distinto. Se sentó frente al retrato con la luz encendida y permaneció allí, sin expectativa, sin buscar cambios, solo mirando. Al principio no ocurrió nada. El cuadro parecía estable, inalterable. Marcos empezó a relajarse, convencido de que su atención exagerada había alimentado la inquietud. Entonces notó el detalle. No fue un cambio brusco, fue una ausencia. El niño ya no parecía mirar hacia ningún punto específico. Su mirada estaba perdida, ligeramente baja, como si observara algo que no estaba dentro de la escena ni fuera de ella. Esa indefinición fue más perturbadora que cualquier gesto claro. Marcos se levantó y apagó la luz del pasillo. Volvió a encenderla. El retrato permanecía igual. No había forma de corregirlo con iluminación. El cambio no dependía del ambiente. Dependía de la atención. Esa noche durmió poco. No porque temiera lo que pudiera ver al despertar, sino porque sentía que algo estaba siendo calibrado lentamente, fuera de su control inmediato. El retrato no reaccionaba a movimientos bruscos, respondía a permanencias. En los días siguientes, los cambios comenzaron a variar. A veces era el hombre del retrato quien parecía más rígido, con los hombros levemente elevados. Otras, la mujer parecía haber desplazado apenas el peso del cuerpo. Ninguna variación era grotesca. Todas eran posibles. Y justamente por eso, inquietantes. Marcos empezó a relacionar los cambios con su propio estado interno. No con emociones intensas, sino con pensamientos específicos. Decisiones evitadas, recuerdos que aparecían y eran empujados de nuevo al fondo. Cada vez que algo así ocurría, el retrato parecía responder con un ajuste mínimo. Una noche, después de una llamada que había postergado durante semanas, el niño volvió a desviar la mirada. Esta vez no hacia un costado, sino hacia abajo, como si evitara algo. Marcos sintió un nudo seco en el estómago, una reacción inmediata que no necesitó interpretación. Intentó retirar el retrato de la pared. Lo sostuvo con ambas manos durante unos segundos, sin decidirse. No sintió rechazo ni alivio. Sintió que quitarlo sería apenas un gesto superficial. El cuadro no era la causa, era el lugar donde algo se hacía visible. Volvió a colgarlo. A partir de entonces, comenzó a observar el retrato de otra manera, ya no buscando cambios, sino aceptando su presencia como una forma de espejo incómodo. No reflejaba su imagen, reflejaba sus silencios. Una madrugada, al levantarse para beber agua, pasó frente al retrato sin detenerse. Sintió una presión breve en el pecho, como si hubiera ignorado algo importante. Volvió sobre sus pasos,
Las tres figuras parecían estar ligeramente más próximas entre sí. No miraban a Marcos directamente, pero la composición había cambiado lo suficiente como para dejar claro que la imagen no era la misma de siempre. Marcos se quedó allí, de pie, sin moverse. No esperaba que el retrato cambiara más. Esperaba entender qué parte de sí estaba siendo devuelta en esas variaciones mínimas. Fue entonces cuando comprendió algo que lo inquietó más que cualquier cambio visual. El retrato no se transformaba para llamar su atención. Se transformaba cuando él intentaba no mirar. Y esa relación silenciosa, casi íntima, comenzó a desplazar lentamente una certeza incómoda. Tal vez no era la imagen la que estaba cambiando de noche, sino la forma en que él ya no podía seguir evitándola. Marcos escribe que, después de esa noche, dejó de evitar el retrato. No como un acto de valentía, sino porque entendió que la evasión ya no funcionaba. La imagen no reaccionaba a su miedo ni a su curiosidad, sino a esa zona intermedia donde uno sabe algo y decide no tocarlo. Las noches siguientes fueron extrañamente tranquilas, no porque el retrato permaneciera idéntico, sino porque los cambios dejaron de sorprenderlo. Eran mínimos, casi respetuosos. Un ajuste leve en la postura del hombre, una sombra distinta en el fondo, nada que pidiera huida inmediata, nada que exigiera una explicación. Marcos empezó a notar una correlación más clara. Cada vez que enfrentaba algo que había estado postergando, el retrato se estabilizaba. No se volvía más normal, simplemente dejaba de moverse. En cambio, cuando aplazaba una conversación o desviaba un pensamiento incómodo, la imagen recuperaba esa cualidad inestable que ya conocía. Una noche decidió sentarse frente al retrato sin esperar nada. No buscaba provocar un cambio ni comprobar una teoría. Permaneció allí, en silencio, con la luz tenue, aceptando la incomodidad sin intentar corregirla. Por primera vez, no hubo variación alguna. El retrato se mantuvo inmóvil durante varios minutos. Marcos sintió algo parecido a alivio, pero más sobrio. No era una victoria, era una coincidencia significativa, como si ambas partes hubieran encontrado un punto de equilibrio. Días después, tomó una decisión que había evitado durante años. No fue impulsiva, no fue dramática, simplemente inevitable. Esa noche, al regresar a casa, pasó frente al retrato sin detenerse. No sintió presión en el pecho, no sintió alerta. Aún así, volvió sobre sus pasos. Observó la imagen con atención. Las tres figuras estaban exactamente como siempre habían estado en las fotografías antiguas, sin desvíos, sin tensiones nuevas. El niño miraba al frente, la mujer mantenía su expresión neutra, el hombre conservaba la postura rígida de siempre. Marcos esperó. Nada cambió. Esa quietud fue más perturbadora que cualquier alteración anterior, porque implicaba que el retrato ya no tenía nada que ajustar. Al menos, no en ese momento. La imagen había dejado de reaccionar. Con el paso de las semanas, el fenómeno no regresó. El retrato volvió a integrarse al fondo del departamento. Marcos no lo retiró. Tampoco lo reemplazó. Siguió allí, cumpliendo su función silenciosa, sin exigir atención. Marcos escribe que no cree que el retrato haya tenido intención propia. No habla de presencias ni de mensajes ocultos. Habla de algo más difícil de aceptar: la forma en que ciertos objetos se convierten en superficies sensibles cuando acumulamos demasiadas cosas sin decir. Al cerrar su relato, aclara que sigue viviendo en el mismo lugar. El retrato sigue colgado en la misma pared, pero ya no lo observa con desconfianza. Entendió que no todas las imágenes cambian para asustarnos. Algunas cambian porque reflejan aquello que evitamos sostener por demasiado tiempo. Y cuando dejamos de huir de ciertas miradas, ya no necesitan seguirnos en la noche. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te acompañó, deja tu like. Eso mantiene este canal vivo y me permite seguir contando estas historias. Y si quieres escuchar las historias que llegan mañana, suscríbete. Yo estaré aquí. Increíble, pero real.